Estoy harto de la actitud de la gente de Podemos dentro del gobierno español. La historia es la siguiente. Por alguna causa extraña, The Guardian, que es este periódico que antes era interesante y que cada vez es menos interesante del Reino Unido, de Londres, vino a entrevistar a Alberto Garzón, que es ministro de Consumo en el gobierno español. Bueno, es ministro de Consumo, pero sus atribuciones son fundamentalmente respecto de las casas de juego. Se supone que dijo, muy serio cuando tomó posesión, Alberto Garzón, que iba a dedicarse en cuerpo y alma a resolver el problema de las casas de juego. ¿Por qué? Porque las casas de juego se están abriendo sin control alguno por España, porque se abren sobre todo cerca de escuelas, se abren en barrios obreros, donde la gente tiene más la tendencia a esperar que un golpe de suerte la salve de una situación que no es económicamente la más adecuada, y entonces va a apostar. Si tú pones en un barrio de ricos una casa de apuestas, si pones un casino puede ser porque van y se sienten muy importantes, pero si pones una casa de apuestas la gente no va a ir. En la clientela de las casas de apuestas, como la clientela de los casinos online, pues es la gente que no la lleva muy bien. Entonces hay que proteger de alguna manera al consumidor, sin afectar su libertad para nada, pero sin facilitar la exacción de los trabajadores, ofreciéndoles lo que no se les puede dar, los millones que ofrecen todos los que hacen apuestas. Cualquier persona que sepa matemáticas casi nunca apuesta, o apuesta simplemente por jugar, pero sin esperanzas reales de ganar. O apuesta sabiendo que lo que está comprando es esperanza, es ilusión, pero no un boleto real de salida de su situación económica y de la de su familia. Bueno, pues todo esto le ha tenido absolutamente sin cuidado a Alberto Garzón, que deja que se sigan abriendo todas las casas de apuestas que quieran. Acaban de abrir una aquí cerca, aquí a 3 calles de este estudio. Este es un barrio de trabajadores en el que yo vivo, y en el que vivo feliz y muy a gusto. Entonces, pues vino The Guardian y le preguntó sobre el consumo de carne, porque además Garzón tiene la campaña contra el consumo de carne, que yo creo que está motivada fundamentalmente por una campaña de Greenpeace. Greenpeace tiene una campaña contra las macrogranjas, y esto evidentemente afecta mucho el corazoncito de alguien que no sabe absolutamente nada de ganadería, pero nada. Probablemente ha visto una vaca viva en su vida, viendo en su coche, las ve así. Pero nada más, no creo que haya tocado una vaca en su vida. Los politólogos no hacen eso. Y entonces declaró lo siguiente. Dijo que estaba en contra de las macrogranjas. Bueno, habla de cierta evidencia científica, trasladar la evidencia científica en su conjunto a las políticas públicas. Pero no hay evidencia científica de nada de lo que dijo. Esto es lo increíble, que se cita la evidencia científica como un pretexto, como una coartada, pero luego no hay evidencia científica. Yo personalmente se la pedí a Alberto, en Twitter. Le dije, oye, mira, para no meter, porque se armó una rebambaramba gigantesca. Le dije, mira, Alberto, dame las pruebas, los estudios científicos que sustentan todo lo que dices. Yo no estoy defendiendo las macrogranjas, porque además ese es el problema. Toda la discusión que uno tuvo respecto a lo que dijo Alberto Garzón, su banda, su guardia de corps, se la lleva a lo que estás haciendo es defender a las macrogranjas. No, el problema es que tú como ministro de un país no puedes declararle esto a un periódico de un país que nos compra carne. Había un reporte, creo que el origen del estudio era Reino Unido, aunque no estoy seguro. No tiene idea, pero lo tira. Que decía que las 20 grandes empresas multinacionales de ganadería industrial emiten gases de invernadero que son 3/4 partes del CO2 que emite España. Es espectacular. Por supuesto que sería espectacular, pero ¿y el dato?
no lo dio, pero dijo que estas macrogranjas que hay en España ofrecen una carne de peor calidad con maltrato animal. Además, lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional. Y lo que yo explicaba, si yo soy un ama de casa en Fritzcon, en Liverpool, en Brighton, y yo leo en The Guardian que la carne española es de mala calidad, luego me voy al Tesco a comprar. Y en el Tesco veo unos solomillos de cerdo preciosos que dice Product of Spain. Y no me los compro. Pero es que no piensa, como ministro, que ese tipo de declaraciones no las puede hacer. Y el problema más grave es este, que no son competencia de él. No son competencia para nada de Alberto Garzón. Alberto Garzón no tiene nada que ver ni con la producción ni con el consumo de carne de España. Pero es que lo que está diciendo es que los reglamentos que existen para tener un buen trato a los animales en las granjas, macros o micros, extensivas o intensivas, la legislación española que existe y de cuyo cumplimiento está a cargo el ministro Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, está dejando que viole la ley. Está acusando a otro ministro de permitir que se infrinjan las leyes, porque sí, porque seguramente tiene otra cosa que hacer o está desayunando tortillita de patata. Y que se está poniendo en riesgo la salud de los británicos y de los españoles, por supuesto, porque también está fallando en sus obligaciones Carolina Darias, que es la ministra de Salud de España. Y todo esto lo declara sin darse, yo estoy seguro que ni siquiera se da cuenta de la enorme barbaridad que representa el ataque que está haciendo contra todos los productores de carne. Porque claro, él matiza, esta es la carne de macrogranjas y esta es la carne de granjas de las que me gustan porque son así como muy bucólico-campestres. Pero la gente que lee esto en The Guardian no va a matizar, va a decir Product of Spain, malo. Ya nos pasó alguna vez cuando se le acusó a unos productos españoles de haber sido causantes de un brote, no me acuerdo de qué era ahora, creo que de salmonela, y resultó que eran unos brócolis orgánicos, alemanes. Pero para entonces ya el desastre había sido que los productores españoles habían perdido muchísimo dinero porque la gente no les quería comprar sus verduras. Imagínate ahora con su carne. Ojalá no pase nada. Pero el problema no es si pasa o no pasa, el problema es qué tan ignorante eres como para decir esto. Y entonces dijo que lo habían entendido mal. Entonces hizo la siguiente explicación en la SER, en la radio española, que es aún peor. Dice que se utiliza excesiva cantidad de productos químicos para la carne española. Y luego dice que en las macrogranjas el animal no se puede mover, son engordados con medicamentos hasta el momento del sacrificio. Esto en España está totalmente prohibido. Desde 2007 no puedes utilizar antibióticos para engordar ganado. Que no se han encontrado casos porque se hacen estudios porque los inspectores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación van a las granjas, no están esperando a que el ministro de Consumo le cuente algo a un periódico inglés. Los inspectores van a las granjas y están revisando que no pase eso. Entonces, a la hora de arreglarlo, lo empeoró enormemente Garzón. Pues vale, no compren carne española porque está llena de antibióticos, está llena de productos químicos y es de malísima calidad. Y lo dice un ministro del gobierno español, o sea que habrá que hacerle caso. Es tonto de solemnidad. Pero claro, cuando uno dice todo esto, salen los minions, todos anónimos, por cierto. En Twitter me salieron todos, tú estás defendiendo las macrogranjas, tú eres fascista. ¿Qué tiene que ver? Que él se haya inventado una conspiración de que quienes lo critican es porque son los siervos de las macrogranjas malévolas enemigas de Greenpeace, es la conspiranoia clásica de quienes no pueden defender sus argumentos de otra manera. Pero evidentemente no es el caso. Yo no sé si las macrogranjas son buenas o malas. Bueno, acabamos con eso. Ya quedó claro por qué todo lo que declaró Garzón es una barbaridad que perjudica al gobierno al que pertenece, sabotea
al país entero para perjudicar al Partido Socialista Obrero Español, que es para lo que Podemos está en el gobierno. ¿Ya quedó claro eso? Bien, ahora hablemos de las macrogranjas. ¿Son buenas? No lo sé. ¿Son malas? No lo sé. A todos los de la Guardia de Corps de Garzón les pedí los datos científicos que demostraran que son malas. Que son malas per se. Porque el problema es este. El problema es que no están detectando un problema que quieren resolver. El problema es que quieren prohibir las macrogranjas. Me explico. Si dices las macrogranjas contaminan, la pregunta es ¿por qué contaminan? Bueno, porque hacen esto y esto mal. Vale, habría que arreglarlo para que no contaminen. No, pero es que también maltratan a los animales. Bueno, habría que arreglarlo para que no maltraten a los animales. No, es que hay que comer menos carne. Bueno, sí, entonces las macrogranjas, pues que haya menos macrogranjas, pero... No, es que contaminan más que la ganadería extensiva. No, mira, no. Eso sí, sabemos que no es cierto. Es decir, una tonelada de heces de cerdo, de purines de cerdo, de cerdos que están en el campo, contamina exactamente lo mismo que una tonelada, o menos que una tonelada de purines que están en un depósito de purines de una macrogranja. Son la misma cantidad de mierda, Alberto. El problema es que, por ejemplo, los purines de las macrogranjas se pueden utilizar para el biogás, para hacer biogás, por ejemplo. Y eso resolvería el problema de la contaminación y además nos permitiría tener metano para producir algo de energía. Y si es tan grande el problema, pues habrá que producir algo de energía. ¿La ganadería extensiva es sostenible para darle de comer a todo el mundo? No lo sé, pero uno piensa que mientras menos espacio uses para la ganadería y para la agricultura, pues es mejor. Hay más bosques y hay más lugares de esos donde la gente cree que pasan los pastorzuelos con sus silbatos y sus borreguitos. Borreguitos que por supuesto no se comen, válgame Dios. ¿Son malas las macrogranjas? No lo sé. ¿Están mal manejadas y tienen que manejarse mejor? No lo sé. ¿Existen datos y estudios? Seguramente. ¿Los tiene el señor ministro de Consumo? Claramente no. ¿Los tienen los que defienden al ministro de Consumo por el solo hecho de que sea de Izquierda Unida, de Podemos y del Partido Comunista? Tampoco. Ellos lo hacen como acto reflejo. Si realmente quieres beneficiar al medio ambiente, si realmente quieres beneficiar a los consumidores, si realmente quieres beneficiar a los productores, si realmente quieres beneficiar a los consumidores de los productos estos, lo que haces es buscar los problemas y buscar cómo solucionarlos y no hacer lo que ha hecho Alberto Garzón, que es tirar bajo el autobús a toda la producción de carne de España, a todo el gobierno español, al Partido Socialista y a 2 ministros como menos, y eso que no me he metido con otros ministerios que probablemente tienen competencias en el asunto y a los cuales también se ha pasado por las orcas caudinas el salvaje de Garzón, que debería ser cesado inmediatamente. Y esto no como algo autoritario, es que el presidente de gobierno llame a Ione Belarra, que es la secretaria general de Podemos, y decirle, este señor no lo puedo tener, sugiéreme otro para ministro de Consumo. Ponlo tú, eres mi socio de gobierno, muy bien, eres mi socio de gobierno, ponlo tú. Pero ya no. Por lo menos eso es lo que haría cualquier espacio medianamente decente, creo yo. Creo yo que igual, por supuesto, me equivoco.